13 de noviembre del 2016, entrevista con Julio Santoyo Guerrero. Estimado Julio, ¿nos puedes compartir tus recuerdos, tu balance del momento en que te incorporaste a la lucha de todo lo que hoy podemos reconocer que es el proceso de los 25 años del PRD, por supuesto con sus antecedentes? Sí, Mario, nos incorporaríamos a lo que fue el gran movimiento del Frente Democrático Nacional. Tu servidor, como muchos otros que nos incorporamos a este gran movimiento, proveníamos de lo que ya para muchos en este momento resultaría un concepto demasiado antiguo. Veníamos de la izquierda socialista y comunista. En particular, veníamos de la experiencia de lo que había venido siendo en los años 70 la izquierda radical, desde la época de la Liga 23 de Septiembre, Corriente Socialista, Partido Mexicano Socialista posteriormente, y para los meses en que se fraguó el Frente Democrático Nacional, recuerdo que se daba un debate bastante intenso entre las organizaciones políticas que se aglutinaban dentro del Partido Mexicano Socialista, y recuerdo que se discutió de manera bastante particular acerca de la posibilidad de una gran transformación política en el país, que para quienes veníamos de la izquierda socialista nos sonaba un poco no tan familiar, porque se hablaba de una transformación democrática, cuando en nuestro lenguaje habría sido mucho más afín el escuchar el concepto de una transformación en la perspectiva del socialismo. Sin embargo, se hablaba más bien de una transformación de orden democrático, con una participación de todo un movimiento, incluso de orden nacionalista, que se segregaba del Partido Revolucionario Institucional, de fuerzas democrático-nacionalistas como las que representaba en su oportunidad Eberto Castillo, y de un arcoíris de movimientos que en ese momento estaban presentes y que estaban haciendo convergencia en torno a un momento de inconformidad que en ese momento era profundamente coyuntural. La coyuntura era bastante rica, se sentía, aunque no lo podíamos tal vez palpar con la movilización social, pero se sentía en el ambiente que estaba generándose una cierta transformación. Entendíamos que de pronto este nuevo discurso de la posibilidad de esta transformación democrática estaba cuajando en estos niveles ya de coordinación de las fuerzas políticas, que al final de cuentas dieron como resultado lo que posteriormente sería el Frente Democrático Nacional, en donde veríamos al Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en donde veríamos a la corriente democrática que venía del priismo, en donde veríamos a quienes habíamos confluido en el Partido Mexicano Socialista y un sinnúmero de organizaciones. Oye, Julio, quizá detenernos un poquito, me gustaría recoger tus remembranzas, porque un punto común denominador eran los esfuerzos de convergencias. Ya venía el PSUN de un esfuerzo de convergencia de comunistas, luego al interior de distintas fuerzas el proyecto del PMS, que tuvo en Michoacán unas determinadas características. ¿Cómo recuerdas ese proceso de convergencia del PMS, que fue un tanto coyuntural y que sabemos lo que devino después de la declinación de Berto y la formación del nuevo partido con el registro del PMS? Fíjate que me regreso un poquitito a 1982. ¿Por qué razón? En 1982 recuerdo que varias organizaciones de procedencia comunista habíamos finalmente logrado una alianza
con quienes provenían del Partido Comunista Mexicano y habíamos logrado una gran alianza de orden electoral. Recuerdo una gran concentración en donde por primera vez los comunistas arribábamos al Zócalo de la Ciudad de México en un cierre de campaña, y quienes habían tomado la palabra en aquel evento pues venían de aquellas expresiones que habían sido excluidas de un espacio público tan importante como era el Zócalo de la Ciudad de México, y que estaban haciendo patente allí la posibilidad de que la izquierda tenía al final de cuentas las condiciones para poder avanzar en la unidad. Y esto es importante porque la historia de los comunistas en el país, y creo que en todo el mundo, era una historia de sectarismo, era una historia de confrontación, de encuentros, de desencuentros, de rupturas, en fin. Y creo que el 82 marca un primer precedente dentro de las fuerzas comunistas para poder lograr esa primera convergencia. Creo que un segundo precedente lo marca el terremoto de 1985, donde las fuerzas comunistas que estaban haciendo trabajo en diferentes ámbitos de la Ciudad de México, de pronto empujados por lo que teníamos enfrente, a la gran tragedia nacional, de pronto se vieron prácticamente empujadas por este gran movimiento de inconformidad, y que, bueno, no quedó prácticamente de otra más que verse en los hechos con la necesidad de tener que resolver acerca de la unidad para poder enfrentar una situación bastante difícil para el país, y desde luego una gran oportunidad de organización política para las fuerzas de izquierda. Así es que cuando se presenta el Frente Democrático Nacional en el año del 88, ya hay todo un precedente. Ya hay todo un precedente, incluso ya hay, por decir así, una cierta mínima experiencia de cómo articular estos procesos de convergencia para que sean más permanentes. Así es que la experiencia del Partido Mexicano Socialista es una experiencia de mayor permanencia de las fuerzas socialistas en un proyecto que además ya no se plantea necesariamente el tema de la dictadura del proletariado y estos temas que eran ya muy comunes en la época de los 70s y tal vez principios de los 80s, sino que se plantea ya el concepto de gobiernos democráticos, en donde se asume que este país necesita subrayar el concepto de democracia. Pero esto creo que también tiene mucho que ver con lo que ya empieza a ocurrir en lo que es el bloque socialista. Recuerdo, estamos hablando en esta época ya del discurso de la glasnost, de la perestroika en el propio bloque socialista. Entonces empiezan a desdibujarse el relato del socialismo como lo conocíamos. Y empieza a tomar, empieza a vivirse algo así como una primavera del concepto y de la visión de la democracia. Y eso no nos es ajeno en México. Y esto aparece permeando el discurso de la izquierda socialista para 1988. Yo diría que todos estos elementos animan para que esta izquierda socialista mexicana decida participar con entusiasmo en esta gran alianza que se denominó Frente Democrático Nacional, y que incluso animan la decisión del propio Heberto Castillo en su generosidad de dejar su candidatura para tener una candidatura única con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. ¿Cómo ves a la distancia el proceso de la incorporación de los socialistas impactados por la caída del muro de Berlín, el inicio de las políticas económicas neoliberales en el mundo y en México en particular? Fue una incorporación llena de mucha polémica, de discusión, de proyectos, de partido, de sociedad, de la lucha predominante por alcanzar la presidencia de la República, de construir un partido con determinadas características. ¿Cómo lo recuerdas particularmente en Michoacán?
Debo decirte en primer lugar que en general creo que la izquierda socialista, en aras de esta alianza amplia, innecesariamente nos desdibujamos. Innecesariamente nos desdibujamos. Y creo que esto nos ha traído la tragedia que hoy día vive el PRD. Creo que esto ha traído la tragedia del PRD en dos ámbitos. En el ámbito de la consistencia ideológica y en el ámbito de la templanza moral. ¿Por qué razón lo digo? ¿Por qué razón lo digo? Porque no estaba sobrando el hecho de que tú tuvieras un planteamiento ideológico. Y desde luego, mucho menos estaba sobrando la trayectoria y la autoridad moral que tenía hasta ese momento la izquierda socialista en este país. Creo que, diríamos en términos de broma, a la izquierda socialista de la época se nos pasó la mano en la rectificación. Si es que se quisiera ver, se nos pasó la mano y nos espantamos demasiado con la caída del muro de Berlín. Y la caída del muro de Berlín, que puso en cuestión varios de los principios del discurso socialista, nos hizo ponerles la cruz, nos provocó espanto. Y en ese espanto terminamos corriendo, huyendo, y nos desdibujamos por completo. Nos desdibujamos por completo. En Michoacán, las fuerzas que proveníamos de la izquierda comunista socialista no éramos una fuerza muy grande. De hecho, y esto hay que verlo con bastante claridad, en Michoacán la fuerza más importante que dio fuerza al Frente Democrático Nacional era lo que provenía de la corriente democrática del PRI. Luego entonces la mayoría provenía de la experiencia priista, de tal manera que las expresiones socialistas eran algo así como una pequeña manchita dentro de un cuadro gigantesco, ¿no? Y diríamos que en este contexto las fuerzas de izquierda fueron prácticamente consumidas. En Michoacán, como en ningún otro lugar de la República Mexicana, prácticamente se consumieron. Hubo esfuerzos para poder mantener la línea de flotación. Y recuerdo, por ejemplo, algunas fórmulas de cohesión que se dieron, como la experiencia del Grupo 20 de Noviembre, donde quienes proveníamos de esta izquierda tratamos de converger ahí, de encontrarnos para poder crear un polo que nos articulara en ese pensamiento y que tuviera presencia en el primer comité ejecutivo estatal del PRD, del cual, por ejemplo, yo fui parte, recuerdo, incluso formé parte del comité ejecutivo estatal gracias al impulso que tuvimos por parte del Grupo 20 de Noviembre. Pero diría, como dice la canción de José Alfredo Jiménez, no nos alcanzó la fuerza. No sentamos precedente. La dinámica política, la cultura política dominante fue tal que prácticamente los caballos nos llevaron entre las patas. En otros lugares de la República, seguramente la izquierda socialista tuvo o la oportunidad de poderse mantener más a flote, pero también sin la posibilidad de tener una vinculación amplia como en Michoacán se tenía con un gran movimiento de masas. Recordemos el esfuerzo que se hizo en esta construcción de ideas, de línea ideológica política, Julio. El esfuerzo en Morelia particularmente por estructurar, por darle visión programática, línea política, darle estructura al partido, el proceso tan polémico del primer congreso del PRD en Morelia, en donde hubo incluso
un punto de choque muy fuerte. Tú jugaste un papel ahí importante, los registros y todo, y las visiones que han aparecido. Sería bueno que dieras tu punto de vista a más de 25 años. Este mismo esfuerzo del Grupo 20 de noviembre se configuró posteriormente en lo que, gracias a la idea de un gran propagandista nuestro, se convirtió en la formulación de la planilla negra. De la planilla negra, que diríamos ser una fórmula demasiado atípica, porque diríamos, pues tienes la planilla roja, la planilla azul, la planilla amarilla, la planilla arcoíris, pero tenías la planilla negra. La idea era que el nombre pudiera tener la atención de la militancia perredista, y se jugó un papel efectivamente muy importante, porque efectivamente se atrajo la atención de sectores importantes del municipio de Morelia. Y se dio la lucha, se hizo un trabajo extraordinario, pues prácticamente, incluso en aquellos momentos, el propio terrorismo no teníamos los recursos, y la acción política se realizaba con los recursos que salían de los bolsillos de cada uno de nosotros. Y si en general el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán era pobre, los bolsillos de la planilla negra eran absolutamente pobres. Así es que tenía que salir de nuestros escasos salarios para poder hacer alguna propaganda, para poder hacer la visita a las diferentes tenencias. Y sin embargo, a la hora de la asamblea municipal, caramba, bueno, pues tuvimos una importante participación y logramos atraer la atención de un sector muy importante de la militancia. Yo creo que si en algún momento el PRD tuvo una fuerza política en el municipio, fue en aquel momento. Desafortunadamente no se supo aprovechar esta meseta de participación. Yo creo que fue, diríamos, en la historia del PRD, la época de oro del PRDismo en el municipio de Morelia en términos organizativos, en términos de participación. No logramos el propósito de ganar, pero desafortunadamente pudimos darnos cuenta que la cultura que tanto habíamos cuestionado, que además permeaba al naciente partido, se había hecho presente allí. Nos referíamos a la cultura de la coacción del voto, a la cultura de la compra del voto. Toda esta cultura que provenía del priismo ya estaba apareciendo. Estamos hablando del año, si mal no recuerdo, de 1990, 1991. Así es que ahí apareció, ahí estaba. Yo creo que cuando varios de nosotros nos dimos cuenta de ello, tal vez no dimensionamos lo que teníamos en la mano. No dimensionamos ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el partido tiene como su apellido de la Revolución Democrática. Y después de 20 y tantos años de estas experiencias, yo podría decir que el Partido de la Revolución Democrática, si algo le ha quedado a deber a los michoacanos y ya los mexicanos, ha sido precisamente la Revolución Democrática. Ha sido la Revolución Democrática. No pudimos vencer la cultura del priismo, no pudimos vencer la mala cultura de la cual queríamos huir y la cual veníamos cuestionando. Yo creo que la colonización del priismo dentro de la cultura perredista ha sido la peor de las desgracias que hemos tenido, y ha sido la peor de las omisiones en nuestra militancia y en quienes han asumido las funciones en los diferentes comités directivos, desde los comités municipales, los comités estatales y el Comité Ejecutivo Nacional. Como michoacano, como ciudadano, como analista político, ¿cómo valoras
los 10 años de las políticas públicas del PRD en Michoacán? Mario, una sola palabra: fallidas. Creo que son fallidas en general. Creo que la falta de una conceptualización ideológica se ha traducido en la falta de consistencia de políticas públicas serias. ¿Y por qué? Pues hay una relación. O sea, tú no puedes jugar a la neutralidad en términos de las políticas públicas. ¿Con quién estás? No estamos en una sociedad donde los poderes fácticos de la riqueza no jueguen su papel. Las políticas públicas tienen que ver con ello. Si en México tenemos esta terrible discrepancia entre riqueza y pobreza, es porque las políticas públicas han tenido una cierta orientación y porque lo han permitido. Y si el PRD no ha tenido una visión ideológica precisa, pues en consecuencia le ha hecho falta tener una política pública precisa para poder abordar, por ejemplo, el asunto de la pobreza en la propia entidad. Y lo que ha generado han sido políticas públicas, diríamos, a medias. No han sido políticas públicas enteras. Han tratado de querer combatir la pobreza sin ir directamente, diríamos, a lo que motiva la pobreza. Han tratado de ser más correctivas, más en términos un poco más populistas. Vaya, cuando tienes que tomar el problema más a fondo. O sea, tienes que ver que hay un problema estructural en términos de la distribución de la riqueza en este país. Y aquí implica una política económica cuando eres gobierno en una entidad. Y tienes que plantearte políticas a esos niveles. Y si tú quieres hacer la revolución democrática, oye, confía en tu sociedad, confía en tu pueblo. Déjale a tu sociedad y déjale a tu pueblo amplios niveles de participación para que asuman su responsabilidad. Yo creo que en este punto incluso el PRD le ha ganado la timoratez, o de plano ha sido muy mezquino al no querer compartir con la sociedad las posibilidades del poder público y establecer políticas públicas donde la gobernanza sea el elemento central, es decir, en donde la sociedad participe directamente de manera corresponsable en la toma de decisiones y en el ejercicio del gobierno. Julio, en todos estos años, ¿tienes alguna anécdota personal, sea dolorosa, peligrosa, llena de felicidad, llena de esperanza, que quisieras compartir, como que la destacas dentro de todas esas vivencias? Sí, desde luego, y tiene que ver justamente con la jornada electoral del 6 de julio, de 1988. En ese día se me pidió que estuviera en Zitácuaro con el candidato a diputado, el doctor, se me va a quitar el nombre, y estuvimos en su casa de campaña. Y recuerdo que a eso de las 5 de la tarde llegó a la casa de campaña un viejecito, tendría yo creo que unos 75 años, y era una persona a quien se le caían las ropas desgastadas y de humildes, sus guaraches completamente desgastados, traía un gabán deshilado, un sombrero de paja. Bueno, la pobreza se le miraba por todos lados. Y llegó y le pregunta a nuestro candidato, le dice: oiga, doctor, yo no he podido votar, no me han querido dejar votar. ¿Pero por qué no has votado?, le pregunta el otro. Dice: pues no sé, dice,
no he querido votar, dice, no me han dejado votar, perdón, dice, y yo quiero que usted me ayude. Ah, pero no te dejan pasar en la mesa o qué. Dice, es que me dicen que no tengo mi credencial, pero yo ya les enseñé el papel con el que debo de votar. Dice, yo, ya has votado en otras ocasiones, en otros 6. No, dice, es la primera vez que yo voy a votar, dice, porque en esta vez, pues, va el hijo del Tata y quiero votar. Ahora, es la primera vez que voy a votar. Dice, le pregunta, muéstrame tu credencial, tal vez esté ya vencida. La del lector puede ser el problema. Oye, el viejecito saca. ¿Recuerdas aquellos calendarios que dio el PAR? Donde por un lado tenía la fotografía del ingeniero Cárdenas. Fue candidato al PAR. Él pensaba que esa era la credencial con la cual él podía votar. Le dice el candidato, híjole, es que con esto no puedes tú votar. Cuando le dijo eso, la expresión del hombre se quedó petrificada. Los ojillos, que los tenía sumidos, se le pusieron llorosos y rojos. Cuando yo vi ese fenómeno de euforia, de participación, antes de que supiéramos el resultado de las urnas al día siguiente, yo en ese momento dije, creo que está ocurriendo un fenómeno importante en este país. Creo que México, en esta elección, tiene la oportunidad de cambiar. Porque si personas como este viejecito, con tanta determinación, con tanta entrega, viene a votar, híjole, yo creo que las cosas están dadas para el cambio. Efectivamente, al día siguiente yo recuerdo, me estaba duchando y tenía el radio prendido, estaban dando las noticias y escuchaba la primera información. En Michoacán, de los 13 distritos electorales, eran, recuerdo, 13, 12 eran para el Frente Democrático Nacional. Como izquierda socialista, creo que nunca habíamos ganado una. Te confieso, Mario, yo lloré. Yo creo que muchos nos ocurrió, yo lloré de la emoción. Pero mira, desafortunadamente creo que aquello que ocurrió en aquellas jornadas, teníamos en las manos un gran haber, una gran fortuna. Creo que la hemos dilapidado, Creo que la hemos dilapidado. Creo que todos en ello tenemos alguna responsabilidad. Algunos mucha, otros poca. Pero la hemos dilapidado, desafortunadamente, para México. ¿Cómo definirías la personalidad como compañero, como ser humano, alguien que ya no está con nosotros y que fue un destacado miembro del Grupo 20 de Noviembre, Fabricio Gómez Sousa? Tosudo, de esa gente que hace falta. Podías estar en desacuerdo con él por lo tosudo que era, pero era de la gente que hace falta. Que hace falta porque era de esa gente que te ponía contra las cuerdas. Que te ponía contra las cuerdas con sus razones, con sus argumentos. Y te ayudaba a reflexionar, a pensar. De esa gente que el compromiso lo asumió hasta el último momento de su vida. Es de las gentes que hace falta. De la gente que hace falta en este país y que además mantuvo su rectitud hasta que se fue. En el 2015, ¿cómo ves Michoacán? ¿Cómo ves el PRD? ¿Cómo ves el futuro con el nuevo gobierno que formalmente, nominalmente llega el PRD de nueva cuenta a gobernar Michoacán? Lo veo difícil, Mario. Yo lo veo terriblemente difícil, yo lo veo terriblemente complicado. Yo veo que no existe una estrategia clara del gobierno de Michoacán en los temas torales que a la gente los lleva en la epidermis, le duelen, la gente está muy agraviada en materia de seguridad,
está muy agraviada con la clase política michoacana, está muy agraviada en términos de oportunidades de empleo, está muy agraviada en términos de participación social, y yo no veo en ello que el gobierno del PRD tenga una estrategia clara, precisa y creíble. Creo que hasta este momento ha dado bandazos terribles. Diría, nuestro gobernador habla mucho, habla demasiado, se tropieza con lo mismo que declara, y los resultados hasta este momento son terriblemente escasos. Mucho me temo, Mario, mucho me temo, ahorita que estamos platicando contigo, apenas van 35, 36 días de gobierno, y yo veo ya la situación bastante complicada, veo una pérdida en la confianza que la gente tenía en el gobernador Silvano. Mucho me temo que a los 100 días la confianza que se tenía quede completamente esfumada si no hay una rectificación, si no hay un reposicionamiento de la política del gobierno, y si el propio Partido de la Revolución Democrática no hace una sugerencia concreta para que haya un cambio. Yo creo que lo que menos puede hacer el perredismo es creer que los michoacanos, por segunda ocasión, le han entregado un cheque en blanco a este gobierno. Los michoacanos somos muy exigentes, venimos de una experiencia durísima, en donde miles se vieron acosados por la delincuencia organizada, donde tenemos cientos de desaparecidos, donde tenemos cientos o miles de gentes que fueron desplazadas, en donde miles fueron afectadas por el cierre de negocios a consecuencia de la criminalidad, en donde la gente quedó terriblemente agraviada por una clase política que se dejó arrasar por la imposición del centro durante la época del comisionado Castillo. La mera verdad, muchos esperábamos incluso del gobierno de Silvano Aureoles una actitud más soberana, más decidida y sobre todo con mucha claridad en el ejercicio del gobierno, para que la izquierda recuperara por lo menos un lugar digno en el imaginario político de los michoacanos. Finalmente, ¿quisieras agregar algo más? Sí, Mario. A muchos que provenimos de la izquierda socialista, somos gente convencida, y somos gente convencida con la izquierda y con los principios de la izquierda. La igualdad, la justicia, la libertad, son nuestros principios. No los vamos a cambiar, porque estamos convencidos que bajo estos principios se puede construir una mejor sociedad. Y sabemos que esto es posible. Y le agregamos, creemos en la democracia. Nos duele terriblemente que la izquierda esté perdiendo el terreno, que esté desacreditándose terriblemente como está hasta este momento. Nos duele y condenamos ver a la izquierda metida en escándalos como en el asunto de Ayotzinapa. Nos duele ver a gente de la izquierda, o que se dice de izquierda, metida con la delincuencia organizada. Eso es abominable. Nadie que se diga de izquierda podría tolerar un día a nadie que estuviera metido con la corrupción y con la delincuencia en sus filas. Debería de ser expulsado y debería de levantársele causa para meterlo a la cárcel inmediatamente. La causa de la izquierda, que debería de ser la causa de los que menos tienen, mira de qué manera infangada. Eso duele. Ese es el reto que tiene el perredismo si quiere seguirse todavía asumiéndose como ser portadores de la bandera de la izquierda en nuestro país y en nuestro estado. De otra manera, no dudo, porque la realidad política así es, tendrán que emerger nuevas fuerzas de izquierda que seguramente los habrán de desplazar.
Muchas gracias, Julio. Gracias a ti, María.